Reciban un cordial saludo, doctora Rina y compañeros. El día de hoy voy a exponer el tema de mi monografía, que es familias monoparentales y su tratamiento en la legislación peruana. Bueno, ¿cuál ha sido el motivo de hacer este tema, de tomar como punto central a las familias monoparentales en mi monografía? Considero de que actualmente el concepto de familia ha variado y se han generado diferentes modalidades, ya sea por el contexto en que vivimos o porque la evolución del tiempo también lo ha permitido. Es así como el legislador debe entender este contexto de nuestra sociedad y debe aperturarse a legislar este tipo de familia. Bien, ¿cuál es el concepto de familia monoparental? Es aquella que está compuesta por un solo progenitor, ya sea el papá o la mamá, y uno o varios hijos. Ocasionalmente, y cuando una familia monoparental esté a cargo de una mujer, en este caso la madre, se utiliza la expresión etimológica familia monomarental. Bien. ¿Cuál es el origen de la familia monoparental? En realidad, estas familias han estado a lo largo de toda la historia presentes. Sin embargo, el concepto como tal se ha empezado a usar a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando se dieron condiciones sociales y estructurales necesarias para su aparición. ¿Y cuáles fueron? Bueno, de manera general puede ser la viudez, las procreaciones fuera del matrimonio, las separaciones conyugales. eh, este tipo de situaciones generaron rupturas matrimoniales, pero no solo dentro del matrimonio pasaron estas cosas, también afectaron causas sociales, como por ejemplo, ¿no? Se puede dar el caso de alguno de los integrantes, en este caso alguno de los cónyuges, que ingrese a prisión, o puede que haya participado en alguna guerra y se dé la viudez, o emigración hacia ciudades o países de alguno de los miembros de la familia, ¿no? En este caso uno de los cónyuges. Evolución de familias monoparentales. Actualmente el concepto cerrado y encasillado de decir que la madre es aquella que va a criar y que va a educar y va a limpiar y va a educar exclusivamente a los pequeños en el hogar, y que el padre es aquel que trabaja, es aquel que mantiene económicamente el hogar y es el líder de esta familia, ya han quedado un poco desfasados, porque evidenciamos que los conceptos de familia están variando y a veces inclusive en algunas familias las madres son las que ejercen ese liderazgo y hacen actividades como trabajar, desempeñar en sus oficios, en sus profesiones. Y los padres también pueden pueden tomar las labores del hogar. Hay algunos muy buenos cocineros, hay algunos que tienen muy bien a sus hijos. Sin embargo, estos conceptos son progresivos, ¿no? Y en nuestra sociedad están cambiando poco a poco. El punto central de mi investigación fue trabajarlo en dos bloques, que son el tratamiento de las familias monoparentales en la Constitución Política del Perú y el tratamiento de las familias monoparentales en el Código Civil peruano. En la Constitución solo vamos a tener dos capítulos que van a nombrar a la familia, y van a ser el capítulo 1 y el capítulo 2. En el capítulo 1 de derechos fundamentales de la persona y en el capítulo 2 de los derechos sociales y económicos. El nombramiento de la familia es un nombramiento muy general y no ahonda ni especifica los tipos de familias que pueden haber. En el artículo 1, en el artículo 2, inciso 6 e inciso 7, que pertenecen al capítulo 1, se toma ligeramente el concepto de familia, como lo pueden observar en la diapositiva. ¿Y qué artículos aparecen en el capítulo 2 y tratan exclusivamente a la familia? Son el artículo 4, el artículo 6, el artículo 7, el artículo 13 y el artículo 24. Cinco artículos que trabajan sobre la familia. El artículo 6 quizás es el más importante porque nos habla de la política nacional de la población, que tiene como objetivo difundir y promover la paternidad y maternidad responsables. Además, aquí nos hablan de los derechos tanto de los padres
derechos y deberes de los padres y derechos y deberes de los hijos. Y hace hincapié en el concepto de familia, donde se profundizan algunos términos importantes para su consolidación. Bueno, ¿y cuál es el tratamiento de las familias monoparentales en el Código Civil del Perú? En realidad, el concepto de familia se trabaja ampliamente en el libro 3, en el libro tercero. Sin embargo, hay escasa información que diferencia exclusivamente a las familias monoparentales. Se hace referencia a las familias reconstruidas y es así como yo tomo de ejemplo al expediente, a la sentencia del expediente número 09332 del año 2006 del Tribunal Constitucional, en donde se hace una diferencia del concepto de familia reconstruida, pero dentro de ella van a mezclar a varias, que son las familias ensambladas, las familias monoparentales, entre otras. Entonces, ¿cuáles son las problemáticas que abordo? He trabajado dos problemáticas. La primera es la falta de definición de familia monoparental por parte del legislador. Una de las situaciones que afectan este concepto es prácticamente su poco tratamiento por parte del legislador, como lo hemos observado. Y el Tribunal Constitucional toma como referencia este concepto, como les había mencionado, pero dentro de un bloque que engloba a las familias ensambladas, reconstituidas, a las reconstruidas, a las recompuestas, a las familias de segundas nupcias o a las familiastras. Y todas estas englobadas dentro de las familias reconstruidas. Bien, en países europeos se da la diferenciación, a diferencia de nuestro país, del término monoparental, monomarental. El segundo punto que quiero tratar, una problemática importante, es el lento avance del concepto de familias monoparentales en la sociedad peruana. Y es que, basándome también en una sentencia del Tribunal Constitucional, voy a hablarles del caso de don Reinaldo Almarno Scholz Pérez, que está casado en un segundo matrimonio con doña María Yolanda Moscoso García. Ellos, ¿cuál es la problemática aquí? Que ellos, por ejemplo, ¿no? El señor Reinaldo tiene de hijastra a una niña que desean llevarla con ellos, con su familia, porque la señora también tiene sus hijos, desean llevarlos a un momento de esparcimiento en los locales del Centro Naval del Perú, del cual ellos son socios. Sin embargo, una de las normas que textualmente estipulaba para el ingreso de los socios era que los socios podían ingresar con sus familias, familias biológicas, en este caso hijos biológicos, cosa que atenta directamente contra los derechos de esta menor, ya que generaría también a su vez discriminación. Felizmente el Tribunal Constitucional falla, ¿no?, a favor de originarle un carnet familiar a esta niña que pueda esparcirse y pueda divertirse en igualdad de condiciones que con los otros niños que también son biológicamente hijos de esta familia. Listo. Para culminar, yo he realizado una pequeña investigación sobre familias monoparentales, realizando una encuesta en la región de Arequipa de forma virtual. He trabajado un muestreo de 120 encuestas, son anónimas, y tienen 5 preguntas cortas, precisas, y vamos a proceder a analizarlas rápidamente. En la pregunta 1 yo pregunté, ¿sabes qué es una familia monoparental? Como vemos en la gráfica, un 77.3% de los encuestados saben que es una familia monoparental. Sin embargo, esto no nos asegura que esta gente sepa cómo es que se forman, cómo es que se puede legislar a estas familias monoparentales, como vamos a ver a continuación en las siguientes preguntas. Pregunta 2. ¿Consideras que se deben legislar normas sobre las familias monoparentales? Un 71.4% afirmaron que era necesario. Y es que se debe brindar un soporte a la población sobre casos de familias monoparentales. Es importante hacer notar que no solo se debería legislar por el amplio porcentaje de esta respuesta, sino que también se evidencia que la población asume que por lo general aún existen vacíos
y se requieren modificaciones para poder mejorar de manera general las normas. La pregunta 3: ¿crees que es importante que se dé una capacitación de este tema en colegios, universidades y otros centros académicos? Esta fue la pregunta que tuvo más una contundencia en la respuesta, que fue de un 90.9%. Y existe una preocupación de la población por el desconocimiento de este tema. Y además también para que este tema sea capacitado y debidamente trabajado en instituciones de formación académica. Pregunta 4: ¿sabes de personas que tengan familias monoparentales? Bueno, podemos ver que más del 50% de las respuestas fueron positivas. Eso indica de que es un tema relevante para el derecho y que se debe dar un sostenimiento a la importancia de este tema y que se vuelve prácticamente una realidad palpante, ¿no?, en nuestra sociedad actualmente. Bien, pregunta 5: si fueras legislador, ¿qué medidas propondrías para legislar el tema de las familias monoparentales? La pregunta 5 fue de tipo abierta. Recibí una variedad de respuestas, muchas sugerencias. Sin embargo, todas se acercaban a la misma idea, que era que consistía en brindar un soporte a aquellas familias para que no se sientan vulnerables y brindarles importancia de vida, ya que este tema eh, está afrontándolo la sociedad y se está volviendo cada vez más notable. Conclusiones finales. He trabajado dos. La primera, se evidencia un tratamiento muy poco desarrollado en el tema de familias monoparentales por parte del legislador, ya sea en nuestra Constitución como en nuestro Código Civil, y se ve necesario que exista un capítulo que aborde este tema. Y la segunda conclusión, se debe buscar orientar a las personas en este tema, debido a que por su naturaleza se ha vuelto muy común en las familias, y esto permitiría generar fortaleza y poder servir de guía a las familias vulnerables para que defiendan sus derechos como es debido. Muchas gracias por su atención.